fuera de mi casa, muerta de hambre, y no se te ocurra volver a poner un pie aquí. Doña Amparo lo gritó en la escalinata del Juzgado Familiar de Guadalajara, delante de los abogados, de 2 actuarios y de una pareja de desconocidos que esperaba su turno con cara de no saber dónde meterse. Lo gritó con el bastón levantado, como si fuera a golpear el aire, con esa voz aguda que llevaba 30 años usando para poner a todos en su sitio. Su hijo, mi ahora exesposo, estaba a su lado con las manos en los bolsillos, incómodo, pero sin desmentirla, porque desmentir a su madre era algo que Rodrigo nunca había aprendido a hacer. Yo debí haber llorado. Eso esperaban. Llevaba 22 años de matrimonio saliéndoseles del molde de la mujer que se rompe, y creo que en el fondo les molestaba no haberme visto quebrar nunca del todo. Así que no lloré. Me acomodé la correa del bolso en el hombro. Respiré el aire tibio de esa mañana de mayo y le respondí con una tranquilidad que la desarmó más que cualquier grito. Doña Amparo, con gusto no vuelvo. Aunque le va a costar un poco de trabajo correrme de una casa que ya no es suya. Ella parpadeó. La sonrisa de triunfo se le congeló a medias. ¿De qué hablas, atrevida? La casa de la calle Colomos ya está vendida. Se escrituró el martes pasado. Hice una pausa, no por crueldad, sino porque necesitaba que me escuchara bien. Y ya que estamos aclarando cosas, esta mañana, antes de venir, firmé la remoción de Rodrigo. Desde hoy ya no es director general de Almacenes del Bajío. Ese puesto, doña Amparo, nunca fue suyo tampoco. Era mío. El bastón bajó despacio. Rodrigo levantó la cabeza como si le hubieran hablado en otro idioma. Pero para que entiendan cómo llegué a esa escalinata con la voz firme y las manos quietas, tengo que llevarlos varios meses atrás, a la noche en que encontré un cargo de 22,000 pesos en un estado de cuenta que se suponía yo no debía ver. Me llamo Leticia Fonseca. Tenía 49 años aquel mayo y llevaba prácticamente toda mi vida adulta en Guadalajara, en una colonia de casas de los años 70, con jacarandas que en primavera pintaban las banquetas de morado. Me casé con Rodrigo Aguirre a los 27. Él tenía un trabajo estable en una distribuidora de abarrotes. Yo acababa de terminar la carrera de administración en la nocturna, trabajando de día en la caja de una ferretería para pagarla. No venía de dinero. Mi papá fue chofer de camión de carga y mi mamá cosía ajeno. Eso, para doña Amparo, fue un pecado que nunca me perdonó del todo. Los primeros años fueron de vacas flacas. Rentábamos un departamento chico en la colonia Santa Tere, con una estufa que había que encender con cerillo y un boiler que fallaba cada invierno. Rodrigo llegaba cansado y yo, después de trabajar, me sentaba en la mesa de la cocina a hacer cuentas ajenas. Llevaba la contabilidad de 3 changarros del Rumbo por unos pesos extra. Una tortillería, una estética y una refaccionaria. Ahí, entre recibos y libretas, empecé a entender algo que Rodrigo nunca vio. Que el dinero de los negocios pequeños se perdía no por falta de ventas, sino por falta de orden. Cuando nació Mariana, nuestra hija, decidí que quería algo mío. No una fantasía, algo pequeño y real. Con mis ahorros de la ferretería y un préstamo que pedí a mi nombre, sin avisarle a nadie, renté una bodega diminuta en el mercado de abastos y empecé a surtir productos de limpieza a granel a esos mismos changarros a los que ya les llevaba las cuentas. Yo conocía sus números. Sabía qué compraban, cuánto y a quién. Podía ofrecerles mejor precio porque compraba en volumen y no desperdiciaba nada. A esa bodega la registré como Almacenes del Bajío. La di de alta yo. Con mi RFC, con mi firma, con mi nombre como titular y única socia. No fue vanidad. Fue que el préstamo estaba a mi nombre y el contador que me ayudó, don Fermín, un viejito que llevaba las cuentas de medio mercado, me dijo una frase que se me quedó grabada. Leticia, lo que construyes con tu esfuerzo, ponlo a tu nombre. La vida da muchas vueltas. Le hice caso. Ojalá todos tuviéramos un don Fermín cuando somos jóvenes. Rodrigo, al principio, se rió del negocio. Tu bodeguita, le decía.
Le parecía un pasatiempo de señora aburrida, hasta que la bodeguita empezó a dar más que su sueldo. Entonces dejó la distribuidora y se vino a ayudarme. Y aquí es donde la historia se tuerce despacio, como se tuercen casi todas, sin que nadie lo note al principio. Rodrigo tenía algo que yo no, don de gente. Era simpático, alto, sabía dar la mano y palmear el hombro. Los proveedores lo querían, los clientes lo saludaban por su nombre. Y como el negocio crecía y necesitábamos abrir puertas, cargar camiones, hacer relaciones, poco a poco Rodrigo se volvió la cara de almacenes del Bajío. Iba a las comidas, a las ferias, a las cámaras de comercio. Yo me quedaba atrás, con don Fermín, cuadrando inventarios y negociando con los bancos. Yo firmaba los créditos. Yo decidía las inversiones. Pero el que aparecía en las fotos era él. Con los años pusimos su nombre en las tarjetas de presentación. Rodrigo Aguirre, director general. Se lo puse yo, de hecho. Me pareció justo, incluso bonito, que mi esposo tuviera un título del que sentirse orgulloso. Nunca cambié la estructura legal de fondo. Yo seguía siendo la titular única, la dueña. Él era director general por costumbre, por acuerdo de palabra, por amor. Un director general, como me explicaría después una abogada, se puede remover con una firma. Pero eso yo entonces no lo pensaba en esos términos. Lo pensaba como una esposa que confía. Almacenes del Bajío creció hasta tener 4 sucursales y una plantilla de 38 empleados. Surtíamos a tiendas de todo el occidente. Compramos la casa de la calle Colomos, grande, con cochera para 2 autos y un patio donde doña Amparo instaló, sin preguntar, su sillón de mimbre y su costumbre de opinar sobre todo. Porque cuando el dinero empezó a alcanzar, doña Amparo se mudó temporalmente con nosotros. La temporada duró 11 años, y ahí empezaron las primeras grietas, aunque yo tardé mucho en verlas como grietas. La primera fue algo que hoy me parece obvio y que en su momento me tragué entera. Doña Amparo tenía la costumbre de decir, delante de visitas, que Rodrigo había levantado todo esto de la nada. Yo estaba parada al lado, sirviéndoles café, y la frase pasaba como si yo fuera parte del mobiliario. La primera vez me dolió y me callé. La quinta vez me dolió y me callé. A la 20ª ya ni la escuchaba. Así se acostumbra una a desaparecer, por repetición. La segunda grieta fue Mariana. Mi hija creció oyendo a su abuela decir que su papá era el proveedor, el que trabajaba, el que sostenía la casa. Un día, Mariana tenía como 15 años, me dijo en la cocina, «Ma, ¿y tú por qué no trabajas como mi papá?» Yo, que a esa hora venía de cerrar una negociación de línea de crédito por 2 millones de pesos, me quedé con el trapo en la mano. «Yo trabajo, mija», le dije. «Sí, pero en la casa», contestó ella, repitiendo sin saber la voz de su abuela. Esa noche no dormí, no por el comentario de mi hija que era una niña, por darme cuenta de qué tan bien había funcionado la borradura. La tercera grieta llegó disfrazada de teléfono nuevo. Rodrigo, que siempre había sido descuidado con su celular, de pronto empezó a ponerlo boca abajo, a salir al patio a contestar, a tener el aparato con una contraseña que antes no usaba. Yo no soy celosa, nunca lo fui, pero llevaba 22 años leyendo su cara, y esa cara empezó a tener horarios que yo no conocía. No hice nada con esas grietas durante mucho tiempo. Me dije lo que nos decimos todas, que era el estrés del negocio, que estábamos cansados, que después de tantos años el matrimonio se aquieta. Me lo creí porque quería creérmelo. Hasta la noche del estado de cuenta. Fue en febrero. Yo revisaba, como cada mes, los movimientos de las tarjetas de la empresa, porque aunque Rodrigo fuera la cara, las finanzas siempre las cuadré yo con don Fermín, que ya para entonces tenía casi 80 años, pero seguía viniendo 2 veces por semana con su calculadora de teclas grandes. Encontré un cargo de 22,000 pesos en una joyería de Andares. No era época de aniversario, no era mi cumpleaños, no era el de Mariana. Marqué el gasto con un lápiz, como marcaba todo lo que no cuadraba, y seguí revisando. No era un cargo. Eran varios, hacia atrás, durante meses.
cenas en restaurantes a los que yo nunca fui. Una noche de hotel en Puerto Vallarta, un fin de semana en que Rodrigo me había dicho que iba a una feria de proveedores en León, un cargo recurrente de renta de un departamento en la colonia Providencia. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde 20 años atrás había hecho cuentas ajenas para pagar la renta, y sentí cómo se me enfriaban las manos. No lloré esa noche. Lloré 3 noches después, sola, en el baño, con la regadera abierta para que no me oyeran. Pero esa primera noche no. Esa primera noche hice lo único que sé hacer bien cuando el mundo se me cae encima. Ordené la información. Imprimí todo. Guardé los estados de cuenta en un folder. Anoté fechas, montos, lugares, y a la mañana siguiente, en lugar de reclamarle a Rodrigo, hice algo que a mí misma me sorprendió. Llamé a una abogada. Se llamaba Jimena Delgadillo. Me la había recomendado, años atrás, una clienta a la que le llevé las cuentas y a la que su exmarido había querido dejar sin nada. Jimena tenía como 40 años, hablaba pausado y no perdía el tiempo. La cité en su despacho un jueves, a la hora en que Rodrigo tenía junta con proveedores y no notaría mi ausencia. Llegué con mi folder y con otro folder más grueso que llevaba años sin abrir, el de la empresa. Jimena revisó primero lo del departamento y la joyería. Asintió sin dramatismo, como quien ha visto la misma película muchas veces. Esto es material para un divorcio con causa, si lo quiere usar. Pero dígame una cosa, señora Fonseca. Se acomodó los lentes. Usted vino con 2 folders. El de su esposo lo entiendo. ¿Qué hay en el otro? Le pasé el folder de almacenes del Bajío. Jimena empezó a leer, y a medida que leía, algo en su postura cambió. Se enderezó. Volvió a la primera hoja. Leyó de nuevo. Señora Fonseca, dijo despacio. ¿Usted sabe lo que tiene aquí? Tengo mi empresa, contesté sin entender del todo su tono. No, usted no tiene su empresa. Usted es la empresa. Aquí no hay sociedad. No hay socios. Esto está a su nombre, 100%, desde el día que lo dio de alta hace más de 20 años. Su esposo aparece como apoderado y como director general en actas internas, pero eso es una figura administrativa. Él no tiene ni una acción, porque acciones no hay. Es una persona física con actividad empresarial, y esa persona es usted. Dejó los papeles sobre el escritorio. Dígame, ¿la casa de Colomos a nombre de quién está? De los 2, dije. Bien de la sociedad conyugal. ¿Régimen? Separación de bienes. Su mamá insistió cuando nos casamos. Decía que... Me detuve, porque de pronto entendí lo absurdo de aquello. Decía que había que proteger las cosas de la familia Aguirre por si yo resultaba una interesada. Jimena sonrió sin alegría. Doña Amparo le hizo un favor enorme y nunca lo supo. En separación de bienes, lo que compró cada quien con lo suyo es de cada quien. Y si la casa de Colomos se pagó con recursos que salieron de una empresa que es exclusivamente de usted, habría que ver a nombre de quién quedó la escritura. Pero es muy posible que esa casa sea suya en una proporción mucho mayor de lo que su esposo cree. Salí de ese despacho con la cabeza dándome vueltas, no de alegría, de vértigo. Durante 20 años me habían hecho creer que yo era la que estaba de prestado en mi propia vida, y resultaba que la vida entera estaba parada sobre mi nombre. Podría contarles que salí de ahí lista para la guerra. No fue así. Manejé de regreso a la casa de Colomos. Entré y encontré a doña Amparo en su sillón de mimbre y a Rodrigo comiendo el guisado que la señora que nos ayudaba había dejado. Los vi masticar, reírse de algo de la tele, y sentí una tristeza tan honda que casi me arrepiento de todo, porque una parte de mí, la más tonta y la más humana, todavía quería que nada de esto fuera cierto. Todavía quería a mi familia. Esa noche, en la cama, Rodrigo se durmió de espaldas a mí, con el celular boca abajo en el buró. Yo miré el techo hasta el amanecer y para cuando salió el sol ya había tomado una decisión, no la de la venganza, la de dejar de desaparecer.
Los meses siguientes fueron los más extraños de mi vida, porque por fuera todo siguió igual y por dentro yo estaba desmontando, pieza por pieza, la mentira en la que había vivido. Seguí sirviendo café, seguí sonriendo en las comidas, pero también empecé a moverme. Con Jimena preparamos la solicitud de divorcio, sin prisa, sin que Rodrigo lo supiera. Con don Fermín revisé cada centavo de la empresa y descubrí que Rodrigo, además del departamento de Providencia, había empezado a prestarse dinero de la caja de almacenes del Bajío con la confianza de quien cree que roba en su propia casa. 180,000 pesos en pequeños retiros a lo largo de un año. Nada que lo mandara a la cárcel, ni yo lo quería, pero todo perfectamente documentado. Y aquí es donde entra la parte que doña Amparo jamás vio venir. Un martes, Rodrigo llegó a la casa más nervioso de lo normal. Se encerró con su mamá en la sala. Yo pasé por el pasillo con un cesto de ropa y alcancé a oír fragmentos. Hay que apurarlo de la casa antes de que... Mi abogado dice que si ponemos todo a tu nombre, mamá. Ella no entiende de estas cosas. Siempre ha sido la de la cocina. Me quedé quieta detrás de la puerta, con el cesto pesándome en los brazos, y entendí el plan completo. Rodrigo pensaba divorciarse de mí, pero antes quería asegurarse de sacar la casa de Colomos de mi alcance, poniéndola a nombre de su madre, y quería que yo firmara algo sin leer, confiada, como había firmado tantas cosas en 20 años. Su abogado le había dicho que la empresa seguramente era de los dos, porque él mismo se lo creía, y que con un buen acuerdo podía quedarse con la dirección y una parte del negocio, dejándome a mí una pensión y las gracias. No sabían que yo ya tenía a Jimena. No sabían que la casa, según los primeros números, era mayormente mía. No sabían, sobre todo, que la empresa entera cabía en una firma. La mía. Esa noche tomé la decisión más difícil de todas. No la de pelear, la de no avisar. Podría haberle dicho a Rodrigo todo lo que sabía. Podría haber armado un pleito, gritado, roto platos. Pero llevaba 20 años siendo la mujer que aguanta y calla, y por primera vez usé ese silencio a mi favor. Dejé que Rodrigo creyera que su plan avanzaba. Cuando me puso enfrente un papel, una supuesta reestructuración para proteger el patrimonio familiar, lo tomé, lo hojeé y le dije lo que él quería oír. Déjamelo unos días, me tardo con estas cosas. No te tardes, Leti, dijo, con una impaciencia que ya no supo disimular. Se lo devolví sin firmar. Le dije que se lo estaba pensando. Cada día que yo dudaba, Rodrigo se ponía más seguro de que me tenía dominada y más descuidado. Empezó a hablar del futuro con su madre en voz más alta. Doña Amparo empezó a tratarme con una condescendencia nueva, casi de lástima, como quien es amable con alguien a quien ya dio por muerto. Mientras tanto, con Jimena y con don Fermín, yo tomaba las decisiones de verdad. La primera fue la casa de Colomos. Jimena estudió las escrituras y confirmó lo que sospechaba. La casa se había comprado y ampliado con recursos de la empresa, es decir, míos, aunque la escritura estuviera a nombre de los dos. Legalmente yo tenía derecho a exigir mi parte proporcional, que era enorme, pero un juicio por la casa podía durar años. Así que hice algo distinto, algo que a Jimena al principio le pareció arriesgado y que al final resultó ser la mejor jugada. Negocié con Rodrigo, a través de abogados, comprarle su parte de la casa. Él, creyendo que me estaba haciendo un favor y que sacaba dinero fácil, aceptó vender su mitad a la interesada por una cantidad que, con lo que él me debía a la empresa, terminó siendo casi simbólica. Firmó feliz. Se sintió listo, y sin darse cuenta, me vendió su parte de la casa que su madre quería robarme. Escrituré la casa completa a mi nombre un martes de abril. Ese mismo martes, sin que nadie lo supiera, la puse en venta. No por rencor, sino porque yo ya no quería vivir entre esas paredes donde me habían borrado durante 11 años. Se vendió rápido. Era una buena casa en una buena colonia. La operación se cerró la semana anterior a la audiencia de divorcio. La segunda decisión fue la empresa,
Y esa fue la que me costó más noches de sueño, porque remover a Rodrigo de la dirección no era solo un acto legal, era romper del todo el último hilo de lo que habíamos construido juntos. Hubo un momento, lo confieso, en que estuve a punto de no hacerlo. Una tarde, en el patio, lo vi jugar con el perro como cuando éramos jóvenes y pensé, quizá podríamos separarnos en paz, dejarlo en la empresa, ser socios civilizados. Pero esa misma noche lo oí decirle a su mamá por teléfono riéndose, no, si ya casi. La vieja ni cuenta se da. Cuando firme la mando a que se dedique a sus nietos. La vieja, 22 años, 4 sucursales que yo levanté, 38 empleados cuya nómina yo cuadraba cada quincena. Y para él, para ellos, yo seguía siendo la vieja de la cocina. Al día siguiente firmé, con Jimena y ante notario, la remoción de Rodrigo Aguirre como director general y apoderado de almacenes del Bajío, con efecto el día de la audiencia. Notifiqué al banco, a los proveedores clave y a los 4 gerentes de sucursal, que, para mi sorpresa y mi consuelo, no se sorprendieron. Doña Leti, todos sabíamos quién manda aquí, nomás nadie lo decía, me dijo Chuy, el gerente de la sucursal de Zapopan, y esa frase me sostuvo más que cualquier papel. Llegó el día de la audiencia. Una mañana de mayo, con las jacarandas en su último morado. Entré al juzgado con Jimena, con mi folder, y con una calma que no era frialdad, sino algo que había ganado con mucho dolor, certeza. Rodrigo llegó con su abogado y con doña Amparo, que se sentó en primera fila como quien va a ver un espectáculo con final asegurado. Rodrigo esperaba a una mujer rota que negociaría migajas. Su abogado empezó a hablar de pensión, de reconocer la aportación de la señora al hogar, de un acuerdo generoso. Jimena escuchó con paciencia y luego, sin levantar la voz, puso sobre la mesa lo que teníamos. La separación de bienes que la propia doña Amparo había exigido, la titularidad única de la empresa, la escritura de la casa ya a mi nombre y ya vendida, y el registro de los 180,000 pesos que Rodrigo había tomado de la caja. No como amenaza, como hechos. El abogado de Rodrigo se quedó callado, revisando papeles que no había revisado a tiempo. Rodrigo fue entendiendo despacio, palabra por palabra, que el piso sobre el que había construido su plan nunca había existido. No hubo gritos en la sala. La ley no grita. Solo constata. Salimos a la escalinata. Y ahí, doña Amparo, que no había entendido bien los tecnicismos, pero sí había captado que las cosas no iban como su hijo prometió, estalló como estallaba siempre. Se levantó del banco de piedra donde esperaba, alzó el bastón y me soltó lo del principio. Fuera de mi casa, muerta de hambre. Ya saben lo que contesté. Que con gusto no volvía, que la casa estaba vendida, que Rodrigo, desde esa mañana, ya no era director general de mi empresa. Lo que no les he contado es lo que pasó justo después de esa frase. Doña Amparo se rió. Fue una risa nerviosa, incrédula, la risa de quien no acepta lo que oye. Estás loca. Esta muerta de hambre está loca. Rodrigo, dile algo. Pero Rodrigo no dijo nada. Rodrigo me conocía. Rodrigo sabía que yo no blufeaba, porque en 22 años nunca me había visto mentir. Vi cómo se le fue acomodando la verdad en la cara, no de golpe, sino como se acomoda el agua en una casa inundada, por abajo, en silencio, subiendo hasta el cuello. «Mamá», dijo por fin con una voz que nunca le había oído. «Cállate». Doña Amparo se volvió hacia él, ofendida. «¿Cómo me dices que me calle?» «A mí». «Que te calles», repitió él, y por primera vez en su vida su madre le hizo caso, quizá porque hasta ella entendió que ya no había nada que defender. No hubo aplausos, no hubo un desmayo teatral, solo 3 personas en una escalinata bajo las jacarandas, entendiendo cada una a su modo que el orden que dieron por eterno se había terminado. Me di la vuelta y bajé los escalones con Jimena. Detrás de mí oí a doña Amparo preguntar, con una voz de pronto pequeña, muy distinta a la del grito: «Rodrigo, ¿es cierto lo de la casa?» No me quedé a oír la respuesta. Lo que vino después no fue una película. Fue lento,
y a ratos amargo. El divorcio se resolvió sin que yo tuviera que pelear una pensión, porque no la necesitaba, pero sí quedó documentado que Rodrigo debía reintegrar a la empresa lo que había tomado. Lo pagó en abonos, sin reclamar, quizá porque en el fondo sabía que le estaba yendo mejor de lo que merecía. No fue a la cárcel. Nunca fue mi intención. La venganza no me interesaba. Me interesaba dejar de ser invisible, y eso ya lo había conseguido en una escalinata. Rodrigo no se quedó con nada de la empresa porque nunca hubo nada suyo que quedarse. Se salió de Almacenes del Bajío el mismo mes. Al principio le costó. Había vivido tantos años creyéndose el dueño que le tomó tiempo entender que había sido, todo ese tiempo, un empleado muy querido. El departamento de Providencia, resultó, lo pagaba con dinero de la caja. Cuando el dinero de la caja se acabó, la mujer del departamento también se fue. No me dio gusto. Ya no me daba nada. Doña Amparo no volvió a gritarme. Se fue a vivir con su hijo a un departamento rentado mucho más modesto que la casa de Colomos. Una tarde, meses después, me la encontré por casualidad en el súper. Yo iba a pasar de largo, pero ella me detuvo. Se veía más chica, más vieja, sin el sillón de mimbre que la hacía trono. «Leticia», dijo, y era la primera vez en 22 años que usaba mi nombre completo sin desprecio. «Yo creía que tú no eras nadie. No dije nada. La dejé terminar. Me equivoqué», soltó, con un trabajo enorme, como quien escupe una piedra que llevaba años atorada. «Toda la vida presumí que mi hijo había hecho algo grande, y resulta que la que lo hizo fuiste tú. Y yo te traté como a la sirvienta». Bajó la mirada hacia su carrito medio vacío. «No te pido que me perdones. Solo quería decirlo antes de que me muera». La miré, y para mi sorpresa no encontré rencor. Encontré, de todas las cosas, una especie de lástima suave, la que se siente por alguien que se pasó la vida despreciando lo que tenía enfrente. «Cuídese, doña Amparo», le dije, y me fui. No la perdoné con palabras, pero tampoco cargué con su culpa. A veces eso es todo lo que se puede. Lo más difícil no fue Rodrigo ni su madre, fue Mariana. Mi hija tenía 20 años cuando nos divorciamos y creció, como les conté, oyendo que su papá era el que trabajaba y su mamá la de la casa. Cuando todo salió a la luz, se enojó conmigo. «¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué dejaste que la abuela te tratara así?» Me dolió, porque tenía razón. Tardamos casi un año en volver a hablarnos bien. Fui a terapia. Nunca lo había hecho. Siempre creí que eso era para gente sin problemas de verdad. Y resultó ser lo que me ayudó a entender por qué me había dejado borrar tanto tiempo. Poco a poco, Mariana empezó a venir a la empresa. Un día me pidió que le enseñara a leer un estado de resultados. Ahora trabaja conmigo, aprendiendo el negocio desde abajo, como debe ser. La otra tarde, la oí decirle a un proveedor: «Esto lo fundó mi mamá, de la nada, con un préstamo a su nombre». Tuve que ir al baño para que no me viera llorar. Esta vez, de la buena. Con el dinero de la venta de la casa de Colomos, no me compré una mansión. Me compré un departamento luminoso cerca del Parque Metropolitano, para mí sola, con una cocina donde ahora hago cuentas solo cuando quiero y no porque tenga que esconderme. Reinvertí lo demás en la empresa. Abrí una quinta sucursal en Tepatitlán y le puse a la inauguración el nombre de Sucursal Fermín, por mi viejo contador, que alcanzó a verla abrir con sus casi 83 años y que lloró más que yo ese día. Almacenes del Bajío sigue creciendo. Ya no hay ningún nombre de hombre en la puerta de la dirección. Está el mío, Leticia Fonseca, y debajo, más chiquito, el de mi hija en formación. Los 38 empleados hoy son 51. La primera vez que firmé un contrato importante y el notario leyó en voz alta «La propietaria, la señora Leticia Fonseca», sentí que se enderezaba algo dentro de mí que había estado torcido durante 20 años. A veces pienso en la mujer que fui, la que servía café mientras su suegra contaba que otro había construido lo que ella construía. No la juzgo. Hizo lo que pudo con lo que sabía, pero ya no soy ella.
Aprendí, tarde pero a tiempo, que el trabajo que nadie ve también existe, y que ponerlo a tu nombre no es ambición, es dignidad. Aprendí que aguantar humillaciones por amor no es amor, es miedo con buena letra. Y aprendí que a veces la justicia no llega con gritos ni con esposas, sino con una firma tranquila, hecha por la mano de la mujer que todos creyeron que no entendía de estas cosas. Doña Amparo tenía razón en una sola cosa aquella mañana. Yo no iba a volver a su casa, porque esa casa, como todo lo demás, nunca había sido suya, y yo, por fin, tenía una que sí era completamente mía, la que construí con mi nombre, mi trabajo y mi silencio roto justo a tiempo. Si esta historia te removió algo por dentro, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez alguien subestimó tu trabajo o te hizo sentir invisible en tu propia casa? Me encantaría leerte. Y si quieres acompañarme en más historias como esta, quédate por aquí. Nos vemos en la próxima.